Video vamos a ver cómo resolver algunos problemas de optimización. Optimización es una aplicación del cálculo diferencial, particularmente de las derivadas. Entonces aquí tenemos como los pasos que vamos a seguir. Básicamente hay dos grandes pasos. Primero, plantear las funciones, para lo cual debemos plantear dos funciones, que es lo más tradicional. Podemos tener más, pero no es tan común. Posteriormente, despejar una variable de la restricción, sustituir en la otra función que llamaremos función objetivo y simplificar. Esto nos dará una sola función que es la que vamos a proceder a optimizar. Recordemos que optimizar consiste en encontrar el máximo o el mínimo, depende de lo que nos pida la función. Y para hacer esto tenemos que derivar, posteriormente igualamos a cero y resolvemos. Esto nos dará los puntos críticos, que son candidatos a ser máximos y mínimos, y con esto verificaremos cuál es máximo y cuál es mínimo para tener la respuesta. Tendremos algunos ejercicios. Vemos que es el primer ejercicio. El primer tip que tenemos aquí es que siempre es útil hacer un dibujo. Por ejemplo, aquí me está hablando de las dimensiones de un rectángulo, entonces voy a proceder a hacer un rectángulo. Y me está hablando de dos cosas, ¿no? Primero me habla del perímetro y después el área. Estas justamente tienen que ser mis dos funciones y debo recordar cuál es la fórmula del perímetro y del área de esta figura. Entonces empezaré poniendo variables, llamaré que el largo va a ser X y el ancho le llamaré Y. Podemos usar cualquier variable que nosotros queramos. Entonces debo plantear mis dos funciones. Primero la función va a ser la función del área, que el área es largo por ancho o en este caso X por Y, ¿no? O lado por lado. Y la siguiente función que va a ser el perímetro, y el perímetro va a ser pues la suma de sus lados, que en este caso va a ser 2X más 2Y. Entonces con esto ya tengo mis dos funciones. Ahora, muy importante que tengo que ver mi restricción. La restricción es lo que me limita a que sea este problema una solución trivial o una solución infinita. Por ejemplo, aquí me dice que el área debe ser 100 centímetros cúbicos. Entonces mi área la voy a igualar a 100 centímetros cúbicos y con esto ya tendré que mi función, esta va a ser la restricción, que va a ser lo que me va a limitar y como consecuencia, esta va a ser lo que voy a llamar función objetivo. Y ya entonces ahí empiezo a aplicar todos los pasos. Lo primero que tengo que hacer es despejar una variable de la restricción. En este caso voy a despejar y. Entonces tengo que x por y es igual a 100, que despejado me va a dar que x es igual a 100 entre y. Simplemente el y va a dividir del otro lado. Y esta función la tengo que sustituir en mi función objetivo, que va a ser la del perímetro. Entonces el perímetro va a ser 2. En lugar de poner x, voy a poner lo que acabo de sustituir. Esto con la finalidad de tener una sola variable, que va a ser 100 entre y más 2y. Si simplifico esto, me va a quedar 200. Y cuando tengo el y abajo, pues lo voy a poner como y a la menos 1, porque recordemos que para derivar esto es mucho más sencillo. Más 2y. Y esta va a ser mi función objetivo ya simplificada en una sola variable. Aquí multipliqué el 2 por 100. Recordemos que aquí es como si hubiera un 1. Multiplicación es directo. 2 por 100 me queda 200. Y 1 por y me queda y. Y la voy a subir para poder derivar. Y entonces ya voy a proceder a optimizar. Para optimizar, primero tengo que encontrar la derivada, que voy a llamar P' del perímetro. Para derivar esto, pues es la fórmula de x a la n. Le voy a anotar por acá la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Entonces, en este caso, el 200 va a multiplicar el menos 1, entonces va a quedar 200 y la derivada de esto va a ser menos 1 por y a la menos 2. ¿Por qué menos 2? Pues porque menos 1 me queda menos 2, más la derivada de y, pues es 1 por 2, pues me va a quedar 2. Le voy a poner 2 por 1. Paso a simplificar, que esto va a quedar 200 por 1, te va a quedar menos 200. Y el y al tener potencia negativa, pues va a bajar como una fracción y la potencia va a ser positiva. Y luego esto lo tengo que igualar a 0. Y voy a proceder a resolver. Para resolver todo esto, lo voy a mandar del otro lado. Entonces me va a quedar que 2 es igual a 200 entre y cuadrada. Y sigo despejando, voy a seguir de este lado, entonces me va a quedar que 2y cuadrada es igual a
200, el y cuadrada va a multiplicar a este 2 y luego y cuadrada me va a quedar 200 sobre 2. El 2 va a dividir del otro lado y entonces esto me va a quedar que es 100. Entonces llego a la solución que y cuadrada es igual a 100. Para seguir, aquí tengo, voy a obtener raíz cuadrada de ambos lados. Entonces me va a quedar que y es igual a más menos 10. Con este más menos 10 que tengo dos soluciones, pero recordemos que aquí me está pidiendo cuál es máximo y cuál es mínimo, para lo que debo proceder a verificar cuál es la solución que me están pidiendo. Voy a hacer un poquito de espacio aquí y para encontrar, ver cuál es máximo y cuál es mínimo, voy a proceder a la segunda derivada. La segunda derivada eh, va a ser derivar nuevamente esta función o la que tengo acá, ¿no? Entonces, P', que va a ser la segunda derivada, va a ser igual, bueno, voy a anotar aquí la primera derivada para tenerla ahí, que era menos 200 y a la menos 2, a la menos 2, más 2. Esa era mi primera derivada, entonces mi siguiente derivada va a ser bajar este 2 multiplicando, que va a ser 400 por y a la menos 3, más, bueno, más la derivada 2, que la derivada 2 es 0, pues entonces ya no lo pongo. Y esta derivada va a ser 400 sobre y cúbica. Y aquí para derivarlo debemos de evaluar estos puntos críticos. Entonces, P' de 10 positivo va a ser igual a 400 sobre 10 al cubo. Y aquí realmente no me interesa el valor, lo que me interesa es el signo. Este al ser positivo quiere decir, al ser mayor que 0, quiere decir que el 10 es, bueno, y igual a 10 es mínimo. Y hago lo mismo con el menos 10, que es fácil notar que va a ser negativo, porque menos 10 al cubo, pues te queda algo negativo. 400 sobre algo negativo, pues va a ser menor a 0. Como consecuencia, el y es igual a menos 10, quiere decir que es un máximo. Y esto pues tiene que ver con las concavidades. Entonces me regreso un poquito al problema y veo que me están pidiendo el menor posible. Esto quiere decir que quiero obtener un mínimo. De ahí que me quedo con la solución de que y es igual a 10. Pero como me están pidiendo ambas medidas, pues ¿qué es lo que debo de hacer? Pues simplemente tengo que sustituir en la función que despejé, o sea, ya sé que y es igual a 10, y es igual a 10, y ahora para encontrar el valor de x lo voy a, a sustituir donde despejé, que es en esta. Y entonces aquí voy a sustituir, que va a ser 10, 100 entre el valor de y, que es 10, y esto nuevamente me queda que es 10. Entonces el valor de la x es 10. Como esta es mi solución, x y y, que es lo que me están pidiendo. Pasamos al siguiente problema, en el cual me dice que, continuando con esta resolución de problemas de optimización, vamos a resolver el siguiente problema, ¿no? Tenemos que un granjero dispone 750 pies para construir una cerca en forma rectangular y colocar 3 divisiones en la parte interior para lugar 4 corrales adyacentes. Recordamos la recomendación, que la recomendación es hacer un dibujo. Entonces, voy a partir haciendo ese dibujo, que sería algo así. Tengo un rectángulo, voy a hacer 3 divisiones, de tal forma que voy a obtener 4 corrales, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y entonces voy a empezar a poner longitudes. La longitud, digamos, el ancho de cada corral, pues le voy a poner X. Entonces quiere decir que cada corral tiene longitud X. ¿Por qué? Pues porque son corrales idénticos. Y luego las divisiones o los lados laterales le voy a poner que va a ser Y, Y, Y. Y entonces de aquí voy a empezar a plantear mis ecuaciones. Primero, lo total que tiene que cercar, pues tiene que cercar 8 longitudes X, y le voy a poner perímetro, no necesariamente es el perímetro, pero es una especie de perímetro lo que tiene que acercarnos. Son 8 partes de longitud X, y luego serían 5 partes de longitud Y. Entonces, más 5Y. Y esta sería mi restricción, que tiene que ser igual a 750 pies, que es con lo que dispone para acercar.
Luego me dice que quiere el área, que sea lo más grande posible, que es lo que quiere maximizar, y el área de cada corral pues es X por Y, ¿no? Y luego pues recordemos que para hacer esto pues tengo que despejar una variable, en este caso voy a despejar Y, voy a tener que 5Y va a ser igual a 750 menos 8X, de donde Y es igual a 750 menos 8X y esto dividido entre 5. El 5 pues va a pasar dividiendo. Eso lo voy a sustituir en mi función objetivo, que es la que quiero maximizar. Entonces va a ser X por Y, pero en lugar de poner Y, voy a poner todo esto que acabo de encontrar, que va a ser 750, 750, 750, no está escribiendo, me regreso un poquito. Esto va a ser 750 menos 8X todo entre 5. Y para hacer la multiplicación, pues recordemos que la multiplicación es directa, entonces me va a quedar X por 750, que eso es 750X, y luego X por menos 8X, que esto va a ser menos 8X cuadrada, y todo esto sobre 5. Y esta es mi función simplificada. Posteriormente, ya que tengo la función, sigue el siguiente paso, que es optimizar. Para eso, primero hay que derivar. Entonces, la derivada, como el de abajo es un número, no es necesario derivarlo, solo derivo la parte de arriba y sigo dividiendo entre 5, por ser una constante. La derivada de x es 1 por 750, 750, y la derivada de 8x cuadrada, pues es 16x. Recordemos que el 2 multiplica al 8 y le resto 1 a la potencia, y eso lo voy a dividir entre 5. Y eso tiene que ser igual a 0. Para igualar a 0, en el mismo caso, el 5 pues no, para que todo sea igual a 0, el de arriba tiene que ser igual a 0. Entonces, voy a partir de esta parte, 16x igual a 0, y empiezo a despejar, ¿no? 750 es igual a 16x, y luego el x, el 16 va a dividir, entonces x va a ser igual 750 sobre 16, que simplificado va a ser 375 sobre 8. Podemos intentar simplificar más, pero pues no es necesario. Y luego lo que tengo que revisar es que la segunda derivada pues sea negativa, y esto lo va a hacer con la segunda derivada. Nuevamente tengo que derivar esto, lo de abajo no cuenta, entonces al ser constante pues no es necesario derivarlo. La derivada de 750 es 0, la derivada de x es 1, entonces esto me va a quedar menos 16 sobre 5. Y esto pues es fácil ver que es negativo, menor que 0. Como consecuencia puedo decir que mi punto crítico será máximo, ¿no? Que es lo que me pide. De manera que sea más grande, es decir, un máximo. Entonces ya tengo mi valor de x, me pide las dimensiones nuevamente. Entonces ya tengo la de x. Para encontrar la de y, pues simplemente hay que sustituir aquí. Entonces me va a quedar que y es igual a 750 menos 8 por x, pero x vale 375 octavos. Y esto sobre 5. Simplificando, pues 8 con 8, 750 menos 375 es 375 sobre 5. Y pues ya hago mi solución, y al simplificar, pues esa va a ser la respuesta de mi problema, ¿no? Que me pide las dimensiones. Procedemos a el siguiente problema, que nos habla de construir una caja. Esta caja, pues, es un problema muy típico, muy común, que suele salir en la mayoría de los ejercicios, pero me habla de que tengo un rectángulo un cuadrado de longitud 90. Voy a recortar las esquinas para obtener así una caja. Entonces, tengo un cuadrado, imaginemos que este es un cuadrado de longitud 90. Como es cuadrado, pues la longitud vale 90. Voy a recortar cuadrados de misma longitud y voy a doblar. Imaginemos que esto es lo que voy a recortar, entonces estas partecitas sería donde voy a hacer el doblez.
Aquí voy a hacer el doblez y con mucha imaginación podemos ver que si corto estas esquinas, doblo, pues me va a formar mi cajita, ¿no? Les voy a decir que esta caja vale longitud X, cada una de las esquinas vale X, y entonces si tengo que desde acá hasta acá, tengo longitud 90 y le resto las medidas, la medida X, pues tengo que la base, pues va a medir 90 menos 2X, porque al total de este le estoy restando los dos cortes que son de longitud X. Mismo caso para el ancho va a valer 90 menos 2X. Y se fijan aquí, ya está implícita mi restricción. Procedo, me habla del volumen máximo. Entonces el volumen, recordemos que de una caja es largo por alto, ancho por alto. En este caso, el largo pues va a ser 90 menos 2X. El ancho también va a ser 90 menos 2X. Y el alto pues va a ser X, que va a ser esta parte cuando la doble. Al simplificar esta función, pues me va a quedar, puedo hacer multiplicación este por este, o sea, multiplicar todos con todos, me va a quedar, no, va a quedar 8100, si no me equivoco, 90 por 2X, me va a quedar menos 180X, y 2X por 90 te queda otra vez menos 180X, y este por este te queda más 4X cuadrada, todo eso multiplicando a la X. Y entonces cuando yo multiplico por X, pues me va a quedar 8100X menos, cuando junto estos dos, pues me va a quedar 360X, y al multiplicarlo por la X de afuera, pues me va a quedar X cuadrada, y luego esto me va a quedar 4X cúbica. Entonces esta es mi función ya simplificada, procedo a derivar para obtener los puntos críticos. La derivada de 8100X pues es este 8100, la derivada de este, el 2 baja multiplicando, va a ser 720X, y esta va a ser más 12X cuadrada. Tengo que resolver esto, igualado a 0, entonces aquí podemos intentar resolver por fórmula general, o por algún método que nosotros estemos familiarizados, ¿no? Lo más fácil es voy a multiplicar todo por 12, factorizar un 12 para que sea más simple esta. Entonces me va a quedar X cuadrada, pues porque 12, y luego 720 entre 12 me da 60, menos 60. Y finalmente 8100 entre 12 me da 675, ¿no? Esto es X más 675. Y entonces aquí tengo que hacer la factorización, es decir, tengo que multiplicar dos números que multiplicados me den 675 y sumados o restados me den 60. Ahora aquí como es múltiplo de 5, alguno de ellos tiene que ser múltiplo de 5. Haciendo un análisis, pues nos podemos dar cuenta que esos números pues van a ser el 45 y el 15, ¿no? X menos 15 y X menos 45. ¿Por qué? Porque 15 por 45 me dan 675, y menos 15 menos 45 te dan 60. De ahí que tengo dos soluciones, X igual a 15 y X igual a 45. Estas son mis dos soluciones. Tengo que verificar cuál es máximo y cuál es mínimo, aunque eso lo voy a hacer lo podemos verificar con la segunda derivada, pero no lo voy a hacer porque notemos que esta solución no tiene sentido, porque si la longitud vale 90 y hago cortes de 45, entonces no me va a quedar para poder formar mi cubo. De ahí, pues ustedes pueden verificar que efectivamente el que maximiza pues va a ser este, y de hecho este va a ser mínimo con la segunda derivada. Y luego me pide cuál es el volumen máximo. Entonces ya llegué que esta va a ser mi solución, y eso lo puede sustituir en mi fórmula del volumen. Puede ser esta o puede ser cualquiera de estas, pero antes de derivarlo. Entonces lo voy a hacer aquí que el volumen va a ser igual a 90 menos 2 por X, que mi X vale 15. Y si hacemos un análisis, podemos ver que esto por esto pues me va a quedar al cuadrado, y eso lo multiplico por 15. Aquí podemos hacer esta solución. 2 por 15 me queda 30. 90 menos 30 me queda 60. 60 al cuadrado es 3600. 3600.
y eso lo tengo que multiplicar por 15. Entonces eso lo voy a hacer por 15 y es igual a 54.000. Notemos que aquí no fue necesario encontrar las dimensiones porque lo que me piden es el volumen máximo. Entonces el volumen máximo es 54.000 centímetros cúbicos en este caso. Y con eso tengo a la solución de este problema. Procedemos al siguiente, que también es uno de los más típicos, ¿no? Es muy parecido al anterior, pero este, este es un poquito más diferente, ¿no? Se dispone de 1.200 centímetros cúbicos para construir una caja sin tapa y de base cuadrada. Encuentre el volumen máximo posible para la caja. Notemos que aquí también me está hablando de dos cosas. Primero, del material que dispongo, que es 1.200, y el material que voy a utilizar, pues lo voy a utilizar para construir la caja que va a ser el área y me está hablando del volumen. Entonces voy a empezar haciendo mi dibujito. Tengo una caja de base cuadrada y entonces el diagrama pues más o menos va a ser algo así. Este es el diagrama antes de, digamos, en 2D, antes de construir la caja, algo así. Entonces, como es base cuadrada, pues esta va a ser la base que va a ser longitud X, ¿no? Todos estos valen longitud X, este vale longitud X, este vale longitud X, y a la altura le voy a poner longitud Y, le voy a poner H, perdón, H. Todas estas van a ser la altura, que cuando las doblemos, pues podemos notar que esa va a ser mi altura. Y entonces aquí es fácil ver que el área pues va a ser, este área va a ser X cuadrada, lo voy a poner en otro color para que quede un poquito más claro. Entonces el área de la base va a ser X cuadrada y el área de cada uno de los rectángulos va a ser XH, XH, XH y XH. Y entonces con esto puedo tener mis dos funciones, que la primera va a ser el área, va a ser el área de la base, que es X cuadrada, y luego van a ser cuatro caras de área XH, ¿no? Que son estas cuatro caras. Y eso tiene que ser igual a 1.200 centímetros cúbicos. Voy a omitir las unidades por el momento y ahorita las retomamos. Y entonces el volumen pues va a ser el mismo que en el anterior, largo por ancho por alto, largo por ancho por alto. Que esto va a ser X cuadrada por H. Aplico el mismo proceso que es despejar alguna de las variables. En este caso voy a despejar H. Entonces va a quedar que 1.200 menos X cuadrada sobre 4X es igual a H. Primero este va a restar y luego el 4X va a dividir. Esto lo puedo simplificar o lo puedo dejar así. Entonces lo voy a dejar así para sustituirlo. Aquí me va a quedar X cuadrada por H, que H vale 1.200 menos X cuadrada entre 4X. Y me va a quedar una fórmula similar a las que ya hemos hecho anteriormente. Entonces, aquí podemos notar que una X la puedo omitir y entonces solo me va a quedar una X, puedo multiplicar y entonces me va a quedar que esto es igual a 1.200X porque una X ya la eliminé con esta, entonces me queda 1.200X menos X cúbica y todo eso entre 4. Procedo a encontrar mi derivada, que voy a poner v', que es la derivada, y la derivada, pues nuevamente solo tengo que derivar la parte de arriba, ¿no? Porque el de abajo es el constante, la derivada de x es 1 por 1.200 es esto. Menos 3x cuadrada, la derivada de esto, bajamos el 3 y le restamos 1 al exponente, y esto va a ser igual sobre 4. Y eso lo tengo que igualar a 0. Procedo a despejar, nuevamente para despejar, solo despejo la parte de arriba, 3x cuadrada igual a 0, entonces 1.200 es igual a 3x cuadrada y el 3 va a dividir, entonces sigo por acá, x cuadrada va a ser igual a 1.200 sobre 3 que x cuadrada, no sé por qué puse x cúbica, x cuadrada es igual a 1.200 sobre 3, de donde x cuadrada es igual a 400 y finalmente saco raíz, entonces x va a ser igual a raíz de 400, que la raíz de 400 va a ser 20. Entonces tengo dos soluciones que
x es igual a 20 y x es igual a menos 20. Y aquí pues hay que verificarlo con la segunda derivada para ver cuál es máximo y cuál es mínimo, que no es difícil de ver, pero nuevamente esta solución la podemos descartar porque me está hablando de volumen, me está hablando de distancias y no puedo tener distancias negativas, ¿no? Entonces me pide nuevamente el volumen, ya tengo la solución que es esta y esta pues la voy a reemplazar en la fórmula del volumen que es alguna de estas. Esta es la más simplificada, entonces lo puedo despejar aquí. Lo voy a rehacer con otro color. Esta es la fórmula del volumen más despejada, ¿no? Y entonces aquí puedo reemplazar y voy a tener que el volumen es igual a 1200 por 20 menos 20 al cubo entre 4. Y ese va a ser el volumen máximo. No lo voy a hacer, pero ustedes sí lo pueden hacer para terminarlo. Pasamos a el último ejercicio, que también es uno de los más comunes. Este ejercicio no lo voy a terminar, pero voy a plantear las ecuaciones, que es lo fundamental, ¿no? Entonces aquí me está hablando de un póster y recordemos que el póster pues es más o menos algo de esta forma. Tengo el área, tengo dos áreas, que es el área total del póster y además tengo el área impresa. Acuérdense que los pósters llevan un espacio en blanco, que este espacio en blanco pues son los márgenes, ¿no? Y este espacio dentro es el área impresa, que aquí es donde lleva el texto, las imágenes y todo lo que lleva un póster, ¿no? Dependiendo del póster. Y entonces aquí me dice que los márgenes inferior y superior valen 6. Esto quiere decir que aquí hay 6 centímetros y aquí hay 6 centímetros. Y luego me dice que los laterales miden 4. Aquí hay un margen de 4 y aquí hay un margen de 4. Entonces voy a empezar a plantear mis ecuaciones. Tengo dos áreas. Primero es el área del póster, que voy a decir que desde aquí hasta aquí, pues va a valer longitud X. Recordemos que puedo usar las variables que yo quiera. Y la longitud de aquí va a ser Y. Entonces, si de aquí el área vale X, ¿qué pasa con esta distancia? Pues a esta distancia X le tengo que sumar esta y le tengo que sumar a esta, de donde mi distancia total pues va a ser X más 8, ¿no? Y luego a esta distancia que vale Y le tengo que sumar los márgenes inferior e inferior, inferior y superior, y puedo concluir que la distancia vertical o el largo vale Y más 12, o sea, Y más estos dos márgenes. Y entonces aquí ya tengo mis dos funciones. ¿Cuáles son mis dos funciones? Pues primero la del área impresa. La del área impresa la voy a poner ahí. Área impresa pues es X por Y. Y el área total o el área del cartel pues va a ser largo por ancho, ¿no? Que es X más 8 por Y más 12. Y entonces aquí me dice que el área impresa tiene que ser esta. Entonces de aquí tenemos que esto lo vamos a igualar a 384 y esta va a ser mi función objetivo. ¿Qué seguiría? Pues sigue despejar de esta variable, de esta ecuación despejar una variable, sustituir acá, simplificar para obtener la derivada. Y con esto terminamos este video.